Buenos días, queridos niños, niñas, papitos, mamitas, un día más en nuestra clase virtual Aprendo en Casa. Ya finalizando la semana, he querido finalizar con el curso de razonamiento. ¿Por qué? Yo sé que en el horario no está, pero tenemos que practicar bastante lo que es las 4 operaciones básicas. Entonces, por eso que he continuado voy a continuar lo que es el método del cangrejo. Pues ya sin antes dar las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta: distanciamiento social, el lavado correcto de las manitos y el uso adecuado de la mascarilla. Papito, mamita que sale a trabajar, tomar las precauciones al regresar a casa. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a resolver problemas con el método del cangrejo. Listo. Bien, acá vamos a hacer 5 problemas. En la práctica que les he enviado hay unos problemas un poquito complejos que no lo han podido seguramente desarrollar, pero lo voy a hacer para que ustedes vean cómo les ha ido, ¿no? Qué tanta dificultad hayan tenido. Pues bien, vamos a tomar en cuenta acá. Primero vamos a resolver estos 2 problemas, luego son 5 problemas, ¿correcto? Dice, Alejandro gasta su dinero. Dice que Alejandro gasta el primer día 1/3 de lo que tenía más 4. Al gastar dinero, ustedes sacan del bolsillo, ¿van a tener más plata o menos plata? Entonces vamos a tener menos plata porque voy a sacar de mi bolsillo, voy a gastar, ¿correcto? Entonces dice, el primer día, pero antes tengo que ver cuántos días hay. Primer día, segundo día y el otro tercer día. Entonces yo tengo que hacerlo primer día, ¿correcto? Segundo día y el otro sería tercer día. ¿Listo? Ya está. Primer día, segundo día y tercer día. Dice que Alejandro gasta su dinero. El primer día gasta 1/3 de lo que tenía más 4 soles. Entonces gasta 1/3 de lo que tenía menos 4 soles, ¿correcto? Porque ya saben que al momento de gastar vas a tener menos dinero. Luego dice que el segundo día gasta 2/5 del resto más 5 soles. 2/5 del resto más menos 5 soles. Luego dice que el tercer día de 3/7 del nuevo resto más 2 soles. 3/7 del resto menos 2 soles. ¿Cuánto tenía inicialmente si al final se quedó con 2 soles? O sea, esto es lo que tiene ella, 2 soles. Listo. Ahora, primero vamos a resolver las fracciones. Primero la fracción. Ustedes se acuerdan cuando yo les decía 3/5 para llegar a la unidad debe ser 5/5, ¿verdad? Esta es la unidad. Entonces, 3 para llegar a 5/5, ¿cuánto te debe de faltar? 2/5. Si yo tengo 1/4 para llegar a 4/4, que es la unidad, ¿cuánto te falta? 3/4, ¿correcto? Si yo digo 1/4 más 3/4 es 4/4 y 4/4 es igual a 1. Listo. De una vez que ya hemos repasado esto, vamos acá. 1/3. Para llegar a la unidad me falta 2/3. Me falta 2/3. Sigo poniendo menos 4. Acá, 2/5. Para llegar a la unidad me falta 3/5. Y sigo poniendo el mismo menos 1. Y 3/7. Para llegar a la unidad me falta 4/7. ¿Correcto? Menos 2. Ahora lo invierto, ¿correcto? Lo voy a invertir. ¿Ah? El 2/3 lo invierto. 3, ¿correcto? Sobre 2, ya no voy a poner menos 4, sino más 4. ¿Ya?
Acá sería lo invierto, 5 tercios más 5. Y acá también lo invierto, 7 cuartos más 2. Listo. Ahora, ¿cómo hago esto de acá? De atrás para adelante. ¿Recuerdan? Pero lo vamos a hacer así. Y una vez que jalas acá, vas acá. Pero vas a sumar con este 2. ¿Listo? Suma. 2 más 2 es 4. A este 4 lo vas a multiplicar con 7 cuartos. Y si tú lo multiplicas con 7 cuartos, lo vamos a hacer directo. Miren, ¿ah? 4 por 7, 28. 28 entre 4 va a ser 7. Aquí está el número 7. Este 7 lo voy a ir con este 5, igualito lo hago. Sumo. 7 más 5, con este 5 lo estoy sumando. 7 más 5 es 12. A este 12 lo voy a multiplicar por 5 tercios. ¿Correcto? 5 tercios. Y si yo multiplico, me sale 12 por 5, 60. Entre 3, 20. ¿Correcto? Lo estoy poniendo directo. 20 me sale. Este 20 lo vuelvo a sumar con el 4 que está acá. Y lo resuelvo. 20 más 4, 24. Lo multiplico por 3 medios. Acá me sale 24. Por 3, 72. 72 entre 2, la respuesta es 36. Este es el. Y dice, ¿cuánto tenía inicialmente? Inicialmente, si al final quedó 2, entonces RPTA dice, ¿cuánto tenía? 36 soles. Tenía 36 soles. Esto. Bien, nos vamos a segundo problema, ¿correcto? Dice, cuando un campesino saca agua de un pozo, extrae la mitad. Cuando va a extraer, se supone que al momento de sacar va a quedar más agua o menos agua. Tiene que sacar, quedar menos agua, ¿correcto? Dice, cuando un campesino saca agua de un pozo, extrae la mitad del contenido y 5 litros más. Si después de 3 extracciones queda un 10 litros en el pozo, ¿cuántos litros había inicialmente? Acá tienes que darte cuenta que es de 3 extracciones, o sea, 3 veces van a sacar. Entonces, se acuerda que acá había 3 días, acá hay 3 veces y lo vas a tener que resolver de la misma forma, ¿correcto? Empezamos. Acá dice 3 extracciones, ¿ya? 1, ¿ya? 2 y el otro 3 extracciones, ¿ya? Te voy a poner círculos para que no se confunda. Listo. Dice, cuando un campesino saca agua de un pozo, extrae la mitad del contenido y 5 litros más. La mitad sería entre 2 y 5 litros más, menos 5. ¿Correcto? Si después de 3 extracciones, o sea, quiere decir que en cada día va a sacar esto. O sea, en la primera, en la segunda y en la tercera la misma cantidad. Entre 2 menos 5. Entre 2 menos 5. Y una vez que él extrae, dice que va a quedar, ¿con cuánto va a quedar? Con 10 litros. Al quedarse 10 litros, a ver, queda con 10 litros. Ahora tú haces la inversa. Si está entre, es por. Si está menos, es más.
¿ya? Por 2 más 5. Por 2 más 5. Por 2 más 5. Ahora lo haces de izquierda, de arriba hacia abajo. Miren, 10 más 5, 10 más 5 va a ser 15. 10 más 5, 15. 15 por 2, 15 por 2 va a ser 30. 30 más 5 va a ser 35. 35 por 2 va a ser 70. 70 más 5 va a ser 75. Y 75 por 2 va a ser 150. ¿Correcto? Entonces dice, ¿sí? ¿Cuántos litros había inicialmente? Entonces, RPTA, inicialmente había 150 litros. Siempre pongan RPTA, inicialmente había 150 litros. 150 litros, ¿correcto? ¿De qué? ¿Litros de qué? Litros de agua, ¿correcto? De agua. Listo. De esta forma resolvemos estos tipos de problemas con el método del cangrejo. Ahora nos vamos al problema 3. Continuamos en el tercer problema. Acá tenemos problema 3 y acá tenemos problema 4. Son 5 problemas que vamos a resolver. Y en el problema 3 dice, se tiene 3 aulas A, B, C. Esto lo vamos a ordenar de esta forma. A, B y C. Dice, con cantidades diferentes de alumnos, o también se le llama estudiantes. Si cada una de ellas se pasan a las 2 aulas, tantos alumnos como hay en ese momento, en cada una de estas en orden alfabético, quedándose al final cada uno con 120 alumnos. ¿Cuántos alumnos tenía el aula A inicialmente? Entonces, volvemos a leer el problema. Dice, se tiene 3 aulas A, B y C, con cantidades diferentes de alumnos. Si cada una de ellas se pasa en las 2 aulas, tantos alumnos como hay en ese momento en cada una de estas, en orden alfabético, quedándose al final cada uno con 120 alumnos o estudiantes. ¿Cuántos alumnos tenía el aula A inicialmente? Entonces, el final, ¿cuánto tenían cada uno al final? Tenían 120. Acá quedó 120 y acá quedó 120. El primer dato, no saben el total, ¿verdad? Pero si ustedes observan bien, acá se está hablando de un total de estudiantes o el total de alumnos. Entonces, el total del conjunto A, B y C viene a ser un total. No me dice acá, pero yo lo tengo que plasmar en mi razonamiento. Entonces, se está hablando de 360 estudiantes. Ojo, esos 360 estudiantes nunca va a variar, o sea, no va a haber 361, 362, no. Este 360 va a estar distribuido en diferentes cantidades. Listo. Ahora dice que si cada una de ellas pasan a las 2 aulas, tantos alumnos como hay en ese momento. Si el aula A tiene 120, ¿ya? Para que sea 120, ¿cuánto ha tenido que sumar? Dice tantas cantidades en ese momento. Quiere decir que tienen la misma cantidad. Sería 60
¿Por qué? Porque 60 más 60 es 120. Pero como dice en orden alfabético, sería de A que sigue B. Si acá hay 120, 60, la mitad de esto sería 60. ¿Correcto? Hasta acá, ¿cuánto hay? 120. Pero recuerda que el total de estudiantes es 360. Si yo ya tengo 120 para 360, me falta 240. ¿Correcto? 240. Ojo, pero si acá hay 240, se reparte en cantidades iguales. Entonces quiere decir, si acá hay 240, ¿cuánto tiene que haber sido cada parte? 120. Quiere decir que cada parte ha sido 120. ¿Correcto? Listo. Ahora, si acá hay 60 en la letra A, para que sea 60 ha tenido que dividirse en dos partes iguales, porque es equitativamente. Entonces, acá sería 30. ¿Correcto? Ahora, ojo, recuerda siempre que todo esto es 360 alumnos. Listo. Ahora, yo tengo 120 en el aula C y en el aula A tengo 30. Si yo lo sumo me sale 150, pero todo tiene que llegar 360. ¿Cuánto me falta? 210. 210. Entonces, si me falta 210, ¿qué quiere decir? Que antes de 210, ¿quién debe estar? 105, ¿sí o no? Porque todo es equitativamente. ¿Correcto? Si acá hay 105, ¿qué quiere decir que acá? Si hay 120, si son equitativamente, tiene que ver la mitad, ¿sí o no? 60. ¿Correcto? Ojo, recuerda siempre que estoy jugando con la cantidad inicial, con la cantidad final, que son 360. Ya saben que 360 saco de 120, 120, 120, porque eso me dice el problema. Miren, ya tengo 105, ya tengo 60. ¿Cuánto me faltaría? Me faltaría 195, ¿verdad? 195. Si yo lo sumo, me sale 360. ¿Terminé el problema? Sí, terminé el problema. Ahora la pregunta dice, ¿cuántos alumnos tenía en el aula inicialmente? Entonces, respuesta, inicialmente en el aula A, ¿cuántos alumnos o estudiantes tenía? Tenía RPTA, tenía 195 estudiantes. RPTA, 195 estudiantes. ¿Lo entendieron? Bien. ¿Ves? Esto es una manera práctica y fácil. ¿Qué operaciones he hecho? He hecho sumas y restas. Nada más. Nos vamos al problema 4. Dice, un recipiente lleno de agua se agota en 4 días. ¿Se acuerdan el problema anterior? Lo habíamos hecho, ¿no? Es lo mismo. Primer día, vamos, segundo día, vamos, tercer día y cuarto día. ¿Ya? Dice que un recipiente lleno de agua se agota en 4 días, porque cada día se extrae la mitad de su volumen más 2 litros. Cuando yo voy a retirar agua del pozo, voy a sacar 2 litros y voy a sacar más 5, voy a sacar la mitad más 2 litros. Al sacar, voy a tener más agua o menos agua. Voy a tener menos agua en el pozo. Entonces se dice, se extrae la mitad entre 2. ¿Por qué la mitad es 2? La mitad es 2, pues. Por eso dice entre 2. Se extrae la mitad de su volumen más 2 litros. Entonces, menos 2. Lógico que dice 4 días. Quiere decir que en 4 días me va a pasar el mismo. Tengo que seguirlo. Entonces, entre 2, menos 2, entre 2, menos 2. Van 3 días y el último día, que es 4, entre 2, menos 2. Ahora hago la inversa de todas estas operaciones.
fracciones. Pero también me dice que cuántos litros debe tener el recipiente. Si acá me dice cuál es el volumen de dicho recipiente, acá no me dice cuánto hay. Entonces suponemos que el pozo está vacío, el cero. Entonces, si es entre, la inversa sería por 2. Si es menos, más 2. Si es entre, por 2. Si es menos, más 2. Si es entre, por 2. Si es menos, más 2. Si es entre, por 2. Y si es menos, más 2. ¿Listo? Ahora, con el cangrejo de atrás hacia adelante. 0 más 2 sería 2. 2 por 2 sería 4. 4 más 2 sería 6. 6 por 2 sería 12. 12 más 2 sería 14. 14 por 2 sería 28. 28 más 2 sería 30. Y 30 por 2 sería 60. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es el volumen de dicho recipiente? Entonces, el volumen de dicho recipiente sería de 60 litros, ¿correcto? De 60 litros. Acá ponemos, ustedes ya saben que siempre tienen que poner su RPTA. Entonces ponemos RPTA, el volumen de dicho recipiente es 60 litros. Pues bien, ahora nos vamos al problema 5. Listo. Ahora nos vamos al problema 5. Listo. Una señora lleva manzanas al mercado y vende la mitad de las que llevan más uno. Al vender, ojo, la señora va a tener más manzanas o menos manzanas. Si yo vendo, voy a tener menos manzanas. Entonces ahí, luego se come la mitad de lo que había quedado más uno. ¿Cuántas manzanas tenía si al final le sobra una manzana? Entonces dice, una señora lleva manzanas al mercado y vende la mitad, entre 2. Y vende la mitad de lo que lleva más 1, menos 1. Luego se come la mitad, entre 2, que le había quedado más 1, menos 1. ¿Ya? ¿Cuántas manzanas tenía si al final le sobra una manzana? Esto es al final que le sobra, 1. Ahora la inversa, si es entre, por 2. Si es menos 1, más 1. Si es entre 2, por 2. Si es menos 1, más 1. Ahora de atrás para adelante, hacemos 1 más 1 sería 2. 2 por 2 sería 4. 4 más 1 sería 5. Y 5 por 2 sería 10. ¿Está bien? Entonces decimos 1 más 1, 2. Por 2, 4. 4 más 1, 5. 5 por 2, 10. ¿Listo? Entonces la respuesta dice, ¿cuántas manzanas tenía si al final sobraba 1? ¿Tenía cuántas manzanas? 10 manzanas, ¿correcto? Entonces ponemos igual RPTA y vamos a poner la cantidad de 10 manzanas. 10 manzanas, ¿correcto? Listo. Ponemos RPTA y la respuesta va a ser 10 manzanas, ¿correcto? Lo veo acá porque el plumón no quiere pintar, ¿ya? 10 manzanas. Pones RPTA, tenía 10 manzanas. Pues bien, chicos, esta es la manera de resolver lo que son problemas con el método del cangrejo. Se le está enviando también unos problemas para que lo sigan practicando. Recuerda que
que para resolver operaciones de este tipo tienes que dominar las 4 operaciones básicas: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Todavía hay niños que tienen problemas con la multiplicación y tienen que practicarlo porque es bastante necesario. Pues bien, chicos, nos vemos hasta el día lunes y solo nos queda practicar.